Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. Este fin de semana, la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa concluyó con datos preocupantes en torno a las restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión en América Latina. Precisamente los casos más escalofriantes y preocupantes están en Centroamérica. República Dominicana ocupa el cuarto lugar, un lugar privilegiado después de Canadá, Jamaica y también... ahora se me fue el país. Bueno, está incluso por encima de Estados Unidos. Estados Unidos pues avanzó 3 puestos, pero está en el 7º lugar. Estamos por encima de Brasil. Brasil subió 4 puestos, pero está en el 15º lugar. Y México está en el 17º lugar. México tiene una situación preocupante. En lo que va del año se han muerto 19 periodistas, han sido asesinados, vinculados a casos de publicaciones que hacen sobre el narcotráfico, sobre el crimen organizado, siendo uno de los países más peligrosos para el libre ejercicio de la prensa. Se evaluaron en total 22 países. También está el caso de Haití, en donde es un lugar muy peligroso para ejercer el periodismo. Vimos el más reciente caso, que fue un periodista que fue a solidarizarse con otro en una comisaría y fue muerto, asesinado por los mismos miembros de la Policía Nacional. También hay otro que está en cuidados intensivos luego de haber sido golpeado por policías que se apersonaron al lugar donde trabajaban. O sea, la situación en Haití es preocupante porque no solamente son atacados por miembros de las bandas, que vimos también en semanas pasadas datos escalofriantes de periodistas que estaban cubriendo esta guerra interna en algunos sectores de Puerto Príncipe, principalmente Cité Soleil, y fueron muertos de una forma escalofriante, o sea, quemados, o sea, luego de haber sido asesinados fueron quemados. Preocupante la situación. En el último lugar está Cuba, donde se han perfeccionado los métodos de ahogar la prensa, las restricciones. También Venezuela, donde se han suscitado una serie de apropiaciones de los medios de comunicación. Las leyes cada vez son más restrictivas y se ha implementado una política de ciberacoso, en donde son interceptadas las comunicaciones de los periodistas, y hay una gran cantidad de periodistas exiliados. Pero también el caso de Nicaragua, en donde no solamente se ha criminalizado la actividad periodística, sino también hay periodistas presos por caso de lavado de activos, porque ese es el otro recurso que están utilizando estos gobiernos autoritarios, el tema de que están lavando dinero en los medios de comunicación. Recientemente, por ejemplo, en Nicaragua hay un gerente de un medio de comunicación denominado La Prensa, que fue condenado a 9 años de prisión por lavado de dinero. Pero también el caso de Guatemala, donde el gerente del periódico El Periódico también fue condenado a prisión por lavado de dinero. En el caso de El Salvador vemos los casos de que podría ser condenado un periodista a 15 años de prisión por el simple hecho de publicar mensajes de las pandillas. Y esto surge tras denuncias de que el gobierno de Bukele había negociado con las pandillas previamente, y esto, una ruptura de las negociaciones, habría provocado la gran cantidad de muertes y asesinatos que precedieron las medidas extremas que está tomando el gobierno de Bukele, que el país está prácticamente en un estado de sitio donde no hay un respeto a los derechos de estos presuntos pandilleros, porque muchas veces no son pandilleros, son personas que por su físico, por la forma que visten, por los tatuajes que tienen, pues la policía sospecha que son pandilleros, o en algunos casos aún es peor, porque tienen que cumplir cuotas y son apresados, no se le da un juicio justo, dura muchísimo tiempo en la cárcel. Entonces, una situación muy preocupante de estado de excepción, en donde los periodistas están con las manos atadas. Realmente es penoso. Hay, según la Sociedad Interamericana de Prensa, en esta edición número 78 celebrada en España, en lo que va en los últimos 6 meses, hay 25 periodistas han sido asesinados, y la mayoría de los cuales murieron en México. Nosotros estamos en un lugar privilegiado en cuanto a las bajas restricciones a la libertad de prensa y libertad de expresión, algo que debemos luchar por mantener. Vimos recientemente cómo fueron
descartados, rechazados, unos proyectos de ley que pretendían limitar la libertad de expresión. Yo creo que es el instrumento ideal la prensa para mantener los espacios democráticos, la criticidad al gobierno, cuestionar las medidas, y cada vez más con estos gobiernos autoritarios, dictatoriales, pues se le está quitando esa herramienta a la población que al final fortalece el sistema democrático. Fernando. Distrito Informativo.